En este capítulo vamos a empezar a trabajar con un tema que se llama migraciones. Aquí vamos a encontrar una definición de lo que son las migraciones y lo que podemos hacer con las migraciones. Las migraciones no es más que lo que podemos hacer desde nuestro entorno de trabajo, de desarrollo, la interacción con la base de datos. Normalmente lo que hacemos en la base de datos es crear tablas, modificar campos en caso de ser necesarios, agregar campos o modificar los tipos de campos. Esos, en términos generales, son las migraciones. Por lo tanto, desde Visual Studio vamos a hacer esas migraciones en nuestro proyecto, pero aquí vamos a encontrar bastantes temas, bastantes puntos que va a ser necesario comentarlo y para que también tengamos aquí cierta información, cierta teoría para que podamos trabajar con ellas y más o menos entender algo de lo que estamos haciendo con este proyecto. Aquí les dejo todo este eh, tema o toda esta teoría para que se documenten y adicionalmente puedan investigar más de estos temas. Entonces, para las migraciones necesitamos preparar todo el entorno. Uno de ellos son los paquetes nuggets. Aquí también vemos qué son esos paquetes nuggets y vamos a necesitar instalar tres paquetes en nuestro proyecto. Vamos a ir a Visual Studio y vamos a copiar este nombre. Aquí también van a tener una pequeña descripción de lo que es este paquete Nugget. En nuestro proyecto vamos a buscar dependencias y aquí daremos clic derecho y seleccionaremos administrar paquetes nuggets. Aquí lo que haremos es ir a la pestaña de examinar y aquí en buscar vamos a pegar ese paquete, el nombre de ese paquete que hemos seleccionado. Vamos a buscar una versión 8.11. Recuerden cuando instalamos nuestro proyecto, seleccionamos o yo seleccioné la versión 8 de .NET. En el caso de ustedes, si seleccionaron una versión posterior, también deben de empatar sus paquetes nuggets más o menos con esa versión que hayan instalado. En mi caso, como he estado usando en este proyecto .NET 8, para este paquete nugget seleccionaré la versión 8.0.11. Le daré clic en aplicar y en aceptar para que se quede instalado ese proyecto, como lo podemos ver aquí. El siguiente, perdón, el siguiente paquete. El siguiente paquete es este, Microsoft Entity Framework Core Tools. Es el siguiente paquete que vamos a instalar. Vamos a buscarlo también aquí mismo. Debemos de verificar que sea exactamente el paquete que necesitamos, como está en la página. También buscaré esa versión 8.0.11 y es la que voy a instalar para que no me dé problemas por instalar una versión superior o inferior que tenga problemas de compatibilidad. Y como podemos ver, aquí se van agregando esos paquetes que necesitamos instalar. Por último, buscaremos este paquete para instalarlo y con eso debemos de concluir con estos tres paquetes que vamos a necesitar por ahora. Vamos a instalarlo, aplicar y aceptar. Tenemos esos tres paquetes nuggets. Vamos a cerrar estas pestañas. Y el siguiente tema es la cadena de conexión. Esta no es más que un archivo donde vamos a tener en nuestro proyecto de nombre app settings, donde definiremos
los datos necesarios para conectarnos a nuestra base de datos. Aquí nos dice que debe ser una cadena de conexión que tiene un formato definido, donde debemos de tener el nombre del host, el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Por lo tanto, vamos a buscar ese archivo app settings en nuestro proyecto. Vamos a buscarlo, no necesitamos crearlo. Este archivo se crea por default cuando vamos a instalar el proyecto. De forma inicial se crearon estos archivos que vamos a ir necesitando. Por lo tanto, aquí les dejo estas líneas de código donde vamos a definir en este archivo. Este archivo ya trae una estructura. Vamos a sustituirla por estos datos. En la página nos dice que debe tener un nombre de host. Normalmente se define como localhost porque lo tenemos instalado en nuestro propio equipo, en nuestra propia computadora. Entonces, el host viene siendo el localhost porque está instalado de forma local. El nombre de nuestra base de datos, he definido este nombre para la base de datos que vamos a crear con este proyecto. Si ustedes van a definir un nombre diferente, aquí es donde deben de escribir ese nombre de su base de datos. El usuario es por defecto Postgres, el que se crea cuando instalamos la base de datos. Y en la contraseña, aquí es donde deben de escribir la contraseña que asignaron cuando instalaron la base de datos. Por lo tanto, este dato es importante que sea el mismo para que el sistema no tenga ningún problema cuando intente conectarse a la base de datos. Una vez definida esta contraseña, vamos a guardarla para que se quede este archivo definido con esos datos. El siguiente punto, vamos a crear la base de datos. Vamos a apoyarnos de un entorno gráfico que se llama pgadmin o pgadmin. Aquí en buscar en nuestra computadora vamos a escribir ese nombre, pgadmin. Al escribirlo se debe mostrar esta aplicación. Esta aplicación se instaló por default cuando se instaló la base de datos. Esta no necesitamos instalarla porque la trae por default cuando instalamos la base de datos. Este es una aplicación que nos permite administrar la base de datos. Aquí también vamos a encontrar una pequeña definición de lo que es pgadmin. Nos dice que es una herramienta de administración y desarrollo para PostgreSQL y todo su definición. Aquí también tenemos un sitio oficial de lo que es pgadmin. Aquí podemos documentarnos de esa herramienta. Una vez abierto esta aplicación, vamos a expandir server y aquí nos pide la contraseña. Esta contraseña es la que creamos o que asignamos cuando instalamos Postgres o la base de datos. Se abre de esta forma con una base de datos de nombre Postgres por defecto. Vamos a dar clic derecho aquí donde dice Databases. Vamos a dar clic derecho y en Create vamos a decirle que queremos crear una database o una base de datos. En mi caso le he asignado este nombre. Es el que voy a crear, la base de datos que voy a crear con ese nombre. En el caso de ustedes, si van a asignar un nombre diferente, ese es el que van a ponerle en esta creación de la base de datos. Si se dan cuenta, ya tenemos dos bases de datos, la que viene por defecto y la segunda que se crea o que acabamos de crear. Tiene una serie de carpetas o nombre
funciones o como se quiera llamar. No nos vamos a preocupar mucho de lo que es por ahora. Simple y sencillamente se trata de crear esa base de datos porque en nuestro proyecto ya la definimos con ese nombre y es el nombre con el que vamos a interactuar desde Visual Studio. El siguiente punto es el contexto de la base de datos. Aquí vamos a tener también una pequeña definición de lo que es el contexto. Aquí vamos a crear un archivo de nombre applicationdbcontext.css. Vamos a crear una carpeta de nombre data y ahí vamos a crear este archivo y le dejaremos estas líneas de código que vemos aquí. Vamos a crearlo en nuestro proyecto, daremos clic derecho en agregar, seleccionaremos nueva carpeta, le asignaremos este nombre, daremos un clic derecho, daremos clic en agregar y seleccionaremos clase. Esa clase la debemos definir con este nombre, perdón, este es el nombre de la base de datos. El nombre del archivo debe ser este que tenemos aquí en la página. Vamos a asignarle ese nombre. Por default se crea con esta estructura. Vamos a sustituirla por esta que tenemos en la página, por estas líneas de código. Vamos a dejarla con este nombre. Y aquí vamos a ver unos conceptos derivados de este punto del contexto de la base de datos. Tenemos estos tres conceptos, Entity Framework Core, DB-Context y DB-Set o DB-Set. El Entity Framework Core nos dice que es un mapeador objeto relacional, o sea que es un ORM de código abierto, multiplataforma, ligero, diseño para trabajar con bases de datos desde aplicaciones.net. Y por otro lado, DB Context. Este es un término que vamos a encontrar en este archivo. Lo vemos en esta línea de código. Aquí nos dice que nos sirve como puente entre la aplicación de ASP.NET y la base de datos. Entonces es importante definir este archivo exactamente como lo vemos aquí. Nos dice también que la clase ApplicationDBContext hereda de DBContext, que es la clase principal de Entity Framework Core. Aquí hay mucha teoría que quizá no comprendamos muy bien. Es un poco complejo entenderle al 100%, pero en términos generales más o menos es lo que tenemos en este archivo. Encontramos otro tema que se llama DBSet. Nos dice que es una propiedad dentro de una clase que se extiende de DBContext en Entity Framework. Es decir, que este término que vemos aquí lo vamos a ver en nuestro archivo. Aquí tenemos este DBSet con el nombre de producto y después tenemos este nombre de productos. Esta línea de código, como lo vimos en uno de las líneas de la definición, el DBSet nos permite decirle a Entity Framework Core que va a crear esa base de datos, qué, qué datos debe crear o qué nombre le debe asignar a esa tabla. La tabla le debe asignar este nombre de productos. Aquí estamos definiendo cómo debe de llamarse esa tabla. Estamos trabajando con productos porque, si recuerdan, creamos una vista de producto donde le definimos algunas propiedades. Posteriormente vamos a trabajar con el modelo de datos. Esto se deriva de precisamente lo que estamos viendo aquí, que vamos a crear una tabla. Le estamos diciendo de que tome
estos datos para crear una tabla, pero necesitamos definir el modelo de datos. Este modelo de datos lo definimos en uno de los capítulos anteriores. No sé si recuerdan, antes de crear la vista, creamos unas propiedades. Hablamos algo de ello. En la carpeta Models creamos un archivo de nombre producto.css donde definimos algunos nombres como el ID, el nombre del producto, el precio de venta, el stock, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir esas propiedades, revisar bien que esas propiedades sean las que necesitamos en nuestra aplicación. Por lo tanto, esta, esta clase o este modelo lo vamos a definir y va a quedar de esta forma. Si no tienen estos datos, es importante que lo dejemos de esta manera y que contenga todos los datos que necesitamos porque son los datos que contendrá nuestra tabla en la base de datos. Aquí estamos definiendo el primer campo, que es el ID, que va a ser un consecutivo cada vez que agreguemos un producto. El nombre, aquí estamos definiendo que es obligatorio. Esto también ya lo comentamos, es un breve repaso. Vamos a tener un precio de venta, un stock, un precio de costo, una fecha de caducidad y una descripción. Tenemos dos campos de fecha de creación y fecha de actualización. Estos campos no lo vamos a mostrar en las vistas. Si recuerdan, en la vista únicamente estamos mostrando los datos como son a partir del nombre, el precio de venta, el stock, el precio de costo, la fecha de caducidad y la descripción. Son los únicos datos que vamos a mostrar en nuestra vista. Por lo tanto, aquí estamos definiendo los campos que va a contener esa tabla. Esta migración va a tomar datos que definamos aquí. Estos datos es importante que los definamos si van a ser obligatorios o no para que más adelante no tengamos la necesidad de estar modificando nuestra tabla en algunos campos que se van a dar el caso precisamente para eso son las migraciones, para que hagamos estas correcciones y no lo tengamos que hacer manualmente en la base de datos. Una vez definido este modelo con todos los campos o las propiedades que deba tener, debemos pasar al siguiente archivo, el archivo program.css. Este archivo también vamos a guardar, también se crea cuando creamos nuestro proyecto. Por lo tanto, no es necesario que lo creemos, ya está creado, trae una estructura. Lo que debemos hacer es agregar estas líneas de código. Vamos a copiarla y aquí nos dice que debemos de modificar este archivo para agregar el servicio de dbContext. Aquí hablamos nuevamente de ese término dbContext y en la línea donde debemos de agregar es en esta línea de código. Después de esta línea de código debemos de pegar estas líneas en nuestro archivo program. Vamos a guardar y cerramos este archivo. Posteriormente vamos a crear nuestra primera migración. Esta migración lo que hará es crearnos un archivo que va a usar para crear la tabla en la base de datos. Por lo tanto, vamos a hacer lo que dice aquí. Dice, abre la consola Nugget en Visual Studio
en herramientas, administrador de paquetes nuggets y consola del administrador de paquetes. Por lo tanto, en nuestro Visual Studio 2022 vamos a seleccionar herramientas, vamos a buscar esta administrador de paquetes Nugget y seleccionaremos consola de administrador de paquetes. Si no se muestra en la parte inferior, vamos a tener la necesidad de donde se forma esta flechita, vamos a presionar con el ratón y lo vamos a subir. Se mostrará de esta forma. Debemos de asegurarnos de que esté apuntando al proyecto. En nuestro caso que tenemos un solo proyecto, por default apunta a ese proyecto. Aquí debe de estar y lo que debemos hacer es copiar este código add-migration espacio inicial. Este nombre inicial puede ser cualquier otro nombre. Lo vamos a dejar como está. Daremos enter. Esperamos unos segundos para que ejecute este código. Y una vez terminado, es probable que nos dé algún error en caso de que algo pudiera estar fallando en la conexión con la base de datos. Vemos que no nos ha dado ningún error. Nos sale esta línea de código, que esto es lo que nos dice que si necesitamos remover esta migración creada, usaremos este código, remove-migration. Okay. Por lo que vemos, nos ha creado un archivo con este nombre, una serie de números, guión bajo inicial.cs. Este archivo lo ha creado en la carpeta migration. Esta carpeta no existía. Con este código que le escribimos, nos ha creado esta carpeta y nos ha creado estos dos archivos. El archivo que nos está mostrando es este, con este nombre. Aquí nos está creando este archivo que es el que va a usar para crear la tabla en la base de datos. Aquí vamos a observar los campos que definimos en el modelo, en nuestro archivo models, en la carpeta models, nuestro archivo producto. Todo lo que creamos aquí, todos estos campos, es lo que tenemos en este archivo que nos ha creado. Podemos ver todos esos campos y aquí nos está mostrando eh, todas las propiedades que le definimos en ese modelo de productos, si va a ser obligatorio o no, el tipo de campo, por ejemplo, estos últimos son de tipo fecha, este es una cadena de texto, es un string, este también es una fecha, este es decimal porque aquí contiene el precio de costo, el stock, el precio de venta, el nombre, el ID, etcétera. Y aquí aquí nos está diciendo que va a crear una llave primaria en el campo ID. Y aquí nos está diciendo cuál va a ser el nombre de la tabla en la base de datos. Le estamos diciendo de que va a ser de nombre producto. Aquí quizá no entendamos mucho de lo que ha hecho, pero en términos generales es lo que contiene este archivo. Aquí podríamos darnos cuenta si algún campo está incorrecto, por ejemplo, si alguno de estos no fuera de tipo fecha o fuera de otro tipo de campo. Aquí es el momento donde necesitamos hacer la corrección, porque el siguiente punto es ejecutar este comando para que nos actualice la base de datos, es decir que después de ejecutar este comando, lo que va a hacer es crear la tabla en la base de datos. Vamos a dar Enter y empieza a conectarse a la base de datos y nos dará un resultado. Empieza a hacer una serie de acciones
y al final debe aparecer este término done o hecho, quiere decir que no tuvo ningún error y con esto debió haber creado en la base de datos esa tabla. Vamos a volver a nuestra base de datos. Aquí tenemos esa base de datos que creamos manualmente y vamos a buscar los esquemas o esquemas, como se lee literalmente. Vamos a buscar esta que dice tables o tables. La expandimos y nos ha creado dos tablas. Nos ha creado la tabla de productos y la de migraciones. Esta no nos vamos a preocupar de lo que contiene porque aquí va a ir almacenando todas las migraciones que vamos a ir creando. Si expandimos la tabla producto, vamos a encontrar las columnas de la tabla y aquí vamos a observar todas las columnas que hemos definido en nuestro proyecto, que es el ID, el nombre, el precio de venta, stock, precio de costo, fecha de caducidad, todos, exactamente todos. Si seleccionamos productos, que es el nombre de nuestra tabla que ya la ha creado, no tuvimos la necesidad de crearla manualmente, únicamente con estos dos códigos es con que hicimos la migración y creamos en la base de datos esa tabla. Una vez seleccionado este productos, si damos clic en estas rejillas que vemos en la parte superior en este icono, se muestra de esta forma. Aquí tenemos nuevamente esos campos en forma de columna. Cuando tengamos datos, aquí vamos a observar todos esos datos. Podemos crearlo manualmente. Aquí podemos ir creando esos nombres, más que nada para ver cómo tendríamos esa información. Por ahora no vamos a hacer nada. Vamos a cerrar este. Le vamos a decir que no guarde ningún cambio y vamos a regresar a nuestra tabla. Así es como hemos creado nuestra primera tabla. Estamos listos para que podamos almacenar en la base de datos nuestros primeros datos.